Iglesia Peregrina. Hoy estamos en este programa en donde queremos ofrecerte todo el caminar, todo lo que es la acción apostólica de nuestra querida iglesia. A todos ustedes que se suman por primera vez, también le doy las bienvenidas para que puedan disfrutar de este hermoso programa. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina. Estamos en este bloque conversando con nuestro director espiritual, el Padre Víctor Ruiz Cabañas. ¿Cómo está, querido Padre? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, Marisol. Ahora que estamos concluyendo una etapa tan importante dentro de nuestra iglesia y comenzando otra. Así mismo. Realmente es fantástico lo que realmente la iglesia propone. Todo un ciclo, un caminar. Por lo tanto, estamos terminando un ciclo y comenzando un nuevo ciclo. Queremos que nos indiques un poquito este itinerario, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone nuestra iglesia, ¿verdad? Con el término y nos prepara, ¿verdad? En este ciclo nuevo que es el que lo dicen normalmente, ¿verdad? El tiempo ordinario, pero es el tiempo durante el año. Asimismo, nosotros como iglesia, Marisol, hemos iniciado este tiempo durante el año. Yo estoy convencido, ¿verdad?, con este nombre que le llaman ordinario, pero tenemos que entender. Lo ordinario quiere decir la vida de cada día, la vida nuestra. Porque la iglesia también, si le da ese nombre, es porque existen tiempos fuertes. El tiempo fuerte por excelencia es el tiempo de la resurrección. Sí. Dentro de nuestra fe sabemos muy bien que el tiempo de la Pascua es lo esencial y lo fundamental. Nosotros caminamos hacia nuestra Pascua y caminar hacia la Pascua, hacia la resurrección, significa resurrexit, levantarse, vida nueva. Bueno, este es el tiempo fuerte. Pero tenemos el otro tiempo fuerte que está siempre supeditada y todos los tiempos del ciclo de la liturgia de la iglesia nos invita a entender este levantarse. Anástasis se dice en griego, resurrexit en latín y de ahí viene en castellano resurrección, ¿verdad? Y para hacer este camino de resurrección, el segundo tiempo fuerte es el de la encarnación, que hemos concluido ahora con la preparación, que fue el tiempo de Adviento, 4 semanas, y luego ya con el nacimiento de Jesús. Lo que hemos pedido, Dios lo ha realizado porque nosotros lo pedimos, ¿verdad? Nosotros le decíamos desde el comienzo del primer domingo de Adviento, ven Señor Jesús, por favor, a caminar durante nuestra vida. Porque los 365 días significan para nosotros un caminar de nuestra vida. ¿Cuántos años pensás vivir? Y bueno, si yo digo 80, 75, 90 años, ese año de 365 días, ahí está la síntesis de todo tu existir. Entonces, los padres de la iglesia, cuando comienzan dentro de la liturgia a organizar, piensan en toda nuestra vida. Por eso comienza con el nacimiento. Hay toda una preparación, pero en el sentido espiritual para nosotros quiere decir vida nueva. El Señor que nace, que viene a caminar con nosotros, con su nacimiento el 25 de diciembre, que es para un grupo que se manifiesta, a los que estábamos esperando, dice, ¿verdad?, el pueblo judío. Y luego de allí nosotros entendemos muy bien que eso no es solamente para un grupito, ¿verdad?, sino que enseguida después se manifiesta para todas las naciones.
el tiempo de la Epifanía, o mejor dicho, la gran fiesta y solemnidad que nosotros le llamamos normalmente la fiesta de los Reyes Magos, ¿verdad? Y concluimos con el tiempo de el bautismo del Señor. Este tiempo de Navidad hemos concluido así y ahora estamos comenzando lo que le llamamos, como vos le decías, durante el año. O sea, durante nuestra vida, durante el tiempo de nuestra vida, en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, tenemos que llevar en práctica lo que el Señor nos ha traído y nos ha enseñado en el tiempo fuerte, que fue el tiempo de la Navidad. Es decir, el Evangelio, Jesús mismo, Dios mismo que viene, que se encarna en medio de nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos que encarnar también esta misma vida de Dios en medio de su pueblo. Ese es el significado principal, ¿verdad? Y por eso se le llama también tiempo ordinario. Antiguamente, ahora se está diciendo durante el año, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que son 6 semanas que vamos a tener, ¿verdad? Y después como que le decimos adiós, tiempo refre, porque necesitamos purificarnos. Y ahí va a venir el tiempo de la Cuaresma, que quiere decir un adentrarnos más después de haber aprendido. Y como una prueba que hicimos durante las 6 semanas del tiempo ordinario, y decir, necesitamos verdaderamente, había sido Señor, de una purificación en nuestra vida, que nos lleva a la Pascua de la Resurrección. Y después de eso, una vez que hemos resucitado con el Señor, que es un memorial, es decir, lo hacemos realidad en nuestra iglesia peregrina, justamente se llama tu programa, en donde procuramos llevar estos principios y valores de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, peregrinando, haciendo camino, haciendo proceso. Y eso lo llevaremos hasta el final, que sería ya con nuestra propia resurrección o con el encuentro con el Señor, que sería la fiesta de Cristo Rey. Qué bueno, Padre. Entonces, esta enseñanza realmente nos mueve y nos lleva a los laicos, a los fieles, a todos, ¿verdad? A encarar entonces realmente un compromiso con nuestra Madre Iglesia, un compromiso con la evangelización. O sea, que no podemos estar tan apáticos o de brazos cruzados ante tanta enseñanza. Exactamente. Y justamente la última fiesta, la última solemnidad que tuvimos, que le llamamos la del bautismo del Señor, así concluimos el tiempo de la Navidad, de este nuevo nacimiento, significa una epifanía, una manifestación, pero de una manera personal, el compromiso real. Nosotros que nos comprometemos, porque bautizo quiere decir zambullirse, empaparse de los principios y valores de Dios, porque estos son símbolos, ¿verdad? No hacer como los protestantes que muchas veces, viste que Jesús se bautizó cuando era grande por el compromiso. No, nosotros sabemos muy bien, ¿vos sos mamá? Sí. Bueno, y tu hijo y abuela ya también. Sí. Pero a tus hijos cuando nacieron, ¿qué es lo primero que te pidieron? Mamar el alimento, ¿verdad? Entonces no es que vos le dijiste, no, cuando vos seas grande vas a decidir si vas a comer 1 kilo de carne o vas a preferir tomar el tití, ¿verdad? Vos no le dijiste eso. Enseguida le ofreciste lo más bueno que vos tenías, ¿verdad? Que era la leche materna, ¿verdad? Bueno, en nuestra vida cristiana es eso. Nosotros vamos aprendiendo en el proceso, iglesia peregrina, educando a los hijos, educándonos nosotros y hasta morirnos, nosotros sabemos muy bien que es un aprendizaje. Siempre es una iglesia peregrina, siempre es una comunidad que va aprendiendo. Y eso quiere decir el tiempo ordinario, durante el tiempo, durante el año en que el Señor nos ofrece y nos dice, este es el camino que ustedes tienen que realizar para llegar a su felicidad. Exactamente, es como que nuestra Madre Iglesia tan sabia también nos indica, ¿verdad?, de que este nuevo año litúrgico tenemos también mucha acción, nos pide que realmente nos comprometamos y que sepamos, ¿verdad?, de que tenemos un espacio, que somos bautizados, que tenemos un lugar. Por lo tanto, la Iglesia sigue enseñando y sigue proponiendo metas y también, ¿por qué no?, todo lo que es una estructura espiritual para el bien de nuestras almas. En este sentido, ahora que comenzamos el tiempo ordinario, que comienza con el bautismo, ¿verdad? El bautismo es el compromiso. Por una parte, es como la bisagra porque termina el tiempo de la Navidad y comienza el tiempo
durante el año en nuestra vida, donde vamos a traer y vamos a poner en práctica. Entonces, es el compromiso. Tema principal de ese domingo fue el compromiso. Sí. Ahora, sí, el segundo domingo nos va a hablar directamente ya de el seguimiento de Jesús, es decir, conviértanse, crean en el Evangelio y por lo tanto si se comprometieron con el Señor tiene que haber un seguimiento. El tercer domingo después nos va a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la centralidad de la palabra de Dios quiere decir que tiene que haber un proceso. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mí? Solamente leyendo la Biblia, solamente entendiendo el Evangelio del Señor. Y entonces es ahí donde vamos a hacer este caminar y donde vamos a encontrar el alimento esencial y donde Dios nos va hablando para que sepamos cuál es nuestro camino. La iglesia, como vos dijiste, es sabia, más de 2000 años, y en ese caminar también pedagógicamente nos va enseñando y nos va diciendo cuál debe ser nuestra actitud y en qué elementos tenemos que anclarnos, fortalecernos para hacer este camino de santidad y de resurrección. Qué bueno, estamos aquí entonces muy felices con estas directivas y con este mensaje, ¿verdad? Porque realmente estamos llenos de amor, ¿verdad? Al terminar, ¿verdad? Este ciclo, ¿verdad? Que viene a ser el de llenarnos de ese amor, de haber abierto el corazón a Jesús. Entonces, realmente nos está preparando para algo muy grande y bueno, Padre, estamos también en el canal, estamos todos unidos con fuerza para poder continuar con esta gran evangelización. Así que mucha fuerza, Padre, porque realmente es algo muy grande lo que estás haciendo, porque esto es para la evangelización, estamos aprendiendo muchísimo. Por lo tanto, te queremos apoyar siempre. Espero, ¿verdad?, que todos los que nos están viendo también se acerquen y puedan apoyar. Muchísimas gracias. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Por eso es justamente la palabra de Dios que procuramos hacer llegar a cada familia, a cada cristiano, y que desde la palabra de Dios podamos también comprometernos. Muchas gracias por esta hermosa oportunidad también de estar aquí en tu programa y transmitir este mensaje para este año 2026. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Gran rifa de ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia.
Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina. En este bloque quiero transmitir para que tengas idea de todo lo maravilloso de lo que es realmente, de lo que es los patrimonios, ya sea culturales, ya sea históricos. Hoy te quiero comentar de un proyecto gubernamental. Es el proyecto Tecorendá. Quiero que estés atento, quiero que escuches, porque realmente nos llena de esperanza saber que también el gobierno, el Estado, también va valorizando estos templos históricos. Por eso te quiero comentar de este proyecto. Queremos destacar la iniciativa nacional en donde ellos están enfocados en recuperar espacios que forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad. En este caso, el programa Tecorendá, impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay. El nombre Tecorendá proviene del guaraní y significa sitio de vida. Y eso es precisamente lo que busca este proyecto: revivir lugares emblemáticos de nuestra cultura material y espiritual. Tecorendá es un programa pionero en Paraguay que tiene como objetivo identificar, salvaguardar y revalorizar el patrimonio cultural material del país, tanto en infraestructura como en espacios simbólicos que cuentan la historia de nuestras comunidades. Esta iniciativa se implementa bajo 3 pilares fundamentales: educación y participación ciudadana, promoción del patrimonio cultural y conservación, restauración de estos bienes históricos. El proyecto cuenta con apoyo de instituciones como Itaipú Binacional, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros aliados técnicos. En este momento también queremos comentar, ¿verdad?, que son varias las comunidades, ¿verdad?, que están con este hermoso proyecto, ¿verdad? Tenemos uno que es la parroquia San Buenaventura, que está en Yaguarón, en la ciudad de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí. Tenemos también otras iglesias que ya han iniciado justamente desde el de Yaguarón. Ya se inició en el mes de diciembre y tiene por un lapso de 1 año. Llevaría 1 año para que eso se restaure. Por lo tanto, también tenemos esa misión de estar y nos comprometemos en estar en ese momento, en el momento en que se entrega este hermoso proyecto que sería la restauración. Iglesia de San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón, construida entre los siglos XVII y XVIII, es un testimonio vivo del encuentro entre la fe, el arte religioso y la historia de nuestra gente. Su restauración no solo devuelve belleza al edificio, sino que reafirma el valor de la fe católica en la memoria colectiva de todo el país. El templo de San Atanasio Isla Umbu. Otro ejemplo incluido en Tecorendá es el templo de San Atanasio, construido en 1860 y representativo del patrimonio religioso local. Este templo ha sido objeto de audiencias públicas y trabajos técnicos con la comunidad para planificar su restauración con respeto a su valor histórico y religioso. Su recuperación será un símbolo tangible de la continuidad de la fe y de la identidad cultural de la gente.
Esta iglesia está ubicada en el departamento de Pilar Ñembucú. Iglesia Virgen del Rosario de Ubitumi. También se habla de esta localidad que también será visitado por este proyecto. También tenemos el proyecto de la parroquia Ñande Yaraguazú de Piribebuy. El santuario Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como Ñande Yaraguazú, es un templo de origen franciscano con raíces que se remontan al siglo XVII y fue elevado a parroquia en el año 1740. Esta iglesia es un símbolo de la fe católica tiene su historia y resistencia comunitaria para Piribebuy y el país. En el marco del proyecto Tecorendá esto se inició oficialmente con financiamiento de la Itaipú Binacional bajo la coordinación técnica de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay. El objetivo es recuperar estructuralmente el edificio, reforzando muros, techos y otros elementos necesarios para garantizar su conservación. Me siento muy contenta porque es un templo donde muchos hemos pasado nuestra juventud. Mi nombre es Rogelia Zárate Ojeda. Soy nacida en Isla Umbú en 1943. Soy malcriada acá conseguí trabajo, acá conseguí el 2 de mayo para mi esposo. ¿Qué le voy a pedir a San Atanasio más de eso? La cosa linda es que yo era cantora y peregrina del coro. Y nosotros, todos los jóvenes, veníamos a limpiar la iglesia. Los sábados a la tarde. Esa era nuestra obligación. Yo deseo que se haga bien los trabajos. Que Dios los ilumine a los trabajadores. Que sean conscientes que es una reliquia del pueblo. Y también nosotros los vecinos vamos a colaborar a venir a corregir si está mal. Imagínate, ingeniera voy a ser. Nuestra iglesia peregrina, siempre presente en todos los momentos realmente principales, en todos los momentos en donde realmente existe una acción fuerte. En este momento existe un consistorio extraordinario. Como sabrán, nuestro cardenal Adalberto Martínez Flores se encuentra en Roma asistiendo a este consistorio. Lo que tenemos es una expresión de nuestro cardenal. El cardenal Adalberto Martínez Flores expresó su profundo agradecimiento al Santo Padre León XIV por haber convocado a los cardenales a participar en el consistorio extraordinario, celebrado en el marco del cierre de la Puerta Santa del Jubileo 2025 en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Destacó que este encuentro constituyó una gracia especial, no solo para los cardenales, sino también para los pueblos que representan, al sentirse acompañados por la cercanía del Papa y sostenidos por sus oraciones. Durante un saludo breve, el cardenal reiteró al Santo Padre el compromiso de acompañarlo con la oración constante y con una renovada fidelidad a su magisterio. Al día siguiente de su elección, León XIV reunió al Colegio Cardenalicio, les pidió ayuda para gobernar y también diálogo mutuo, escuchar sugerencias y propuestas. Pero no solo eso, ya el 10 de mayo el Papa expuso hacia dónde irían las prioridades de su pontificado. Il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio, la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana, la crescita nella collegialità e nella sinodalità, la attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare, la cura amorevole degli ultimi, degli scartati,
il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà. Esas pinceladas de las que quería que fuese su programa de gobierno ya se han visto, desde el contenido de sus homilías, pasando por el tema de su primer documento oficial o el tipo de diplomacia que está llevando a cabo. Se podría decir que hasta el cierre del jubileo, León ha implementado el testamento del Papa Francisco, aquellas cosas que su predecesor dejó sin cerrar tras fallecer, los eventos jubilares, el viaje a Turquía o la continuidad del sínodo. Por eso este consistorio no es una sorpresa, aunque sí había expectativas de cómo se llevaría a cabo y de su contenido. En el primer día participaron 170 cardenales de todo el mundo, convocados en Roma durante 2 días. Vuelvan a recordar lo que dijo León aquel 10 de mayo porque es prácticamente el eje sobre el que gira este consistorio extraordinario. Y escúchenlo ahora en su saludo el 7 de enero a los purpurados. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo. El Papa quiere con esto reforzar la colegialidad de la Iglesia y escuchar a todos. De ahí que haya preferido una reunión con todos los cardenales en vez de que estos estén representados por un consejo, como hubo con el pontificado del Papa Francisco, que se reunían periódicamente para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia. Siamo chiamati prima di tutto a conoscerci e a dialogare per poter lavorare insieme al servizio della Chiesa. Spero che potremo crescere nella comunione per offrire un modello di collegialità. Sono qui per ascoltare. Come abbiamo imparato durante le 2 assemblee del Sinodo del 2023-2024, la dinamica sinodale implica per eccellenza l'ascolto. Y al más puro estilo sinodal, tras el saludo del Papa, los 170 cardenales se dividieron en 20 grupos de trabajo, distribuidos en mesas redondas en el aula Pablo VI. Y volviendo a las líneas del pontificado de León, el propio Papa les dio a escoger 2 de entre 4 temas para dialogar: la sinodalidad, el carácter misionero de la Iglesia, la liturgia y la Constitución Praedicat Evangelium sobre la curia romana. Los purpurados debatieron sus opciones y la gran mayoría de grupos dio luz verde a los 2 temas que se abordarán en la segunda jornada del consistorio: sinodalidad y el carácter misionero de la Iglesia. Iglesia Peregrina en este momento concluye su programa. Espero que te haya gustado. Tuvimos temas importantísimos y espero que realmente esto te ayude para que tengas esperanza, para que tengas ese compromiso de estar siempre en tu parroquia, siempre al lado de toda la iglesia para fortalecernos. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.